Bueno, hoy vamos a empezar a hablar sobre filtros eléctricos. La carpeta están los apuntes como siempre. Bien, vamos a ver una introducción. ¿Qué son los filtros eléctricos? Son dispositivos que modifican una señal que pasa a través de él para obtener una señal de salida con un conjunto de características deseadas. O sea, es un circuito que nos sirve para modificar una señal buscando algunas características, ¿no? Están formados por componentes R, L y C y dispositivos activos, transistores, amplificadores. O bien puede ser solos R, L y C, o sea, solo elementos pasivos. Y estos filtros se los conocen como filtros pasivos y son muy utilizados en alta frecuencia. En muy alta frecuencia, ya que los elementos activos en alta frecuencia son por ahí complicados, ¿no? Bien, los filtros modifican el espectro de frecuencia de las señales que entran, eliminando determinadas componentes, que se llama atenuación, y dejando pasar otras. O sea, los filtros actúan, podemos decir, modificando el espectro, y en determinados lugares del espectro realizan una atenuación. Dependiendo de qué lugar es, se los va a clasificar en pasa alto, pasa bajo, pasa banda. Ya veremos. Vamos a ver un ejemplo muy simple de filtro pasivo. Esto lo hemos visto varias veces, vamos a verlo una vez más. Esto es un filtro de RC, filtro de resistencia capacitor. Si yo considero que la señal de entrada es una señal senoidal con frecuencia angular omega igual a omega 0, puedo hallar la transferencia, o puedo hallar, digamos, cuánto vale B sub O, y esto lo hago de dos formas. Primero, considerando impedancias, pero sin, digamos, valores numéricos, como hacíamos en teoría de circuito, pero sin valores numéricos. Puedo hallar este divisor, o bien puedo hallar el divisor como hacíamos en el ejercicio de los videos anteriores, en el dominio de la variable compleja S, y después reemplazo S por J omega, porque cuando quiero únicamente señales senoidales tengo que reemplazar S por J omega, y al reemplazar S por J omega me queda esto. Esto sería 1 sobre SC, esto también sería 1 sobre SC. Bien, y reacomodando un poco los términos me queda esto que está acá. Esto es sacando la J de abajo, tendría que multiplicar J omega C de arriba y abajo, y me quedaría esto. Queda un poco mejor. Entonces yo a esto le puedo obtener su módulo y su fase. El módulo de esto es el módulo del numerador, por lo tanto el módulo de B sub I, sobre el módulo del denominador. Y el módulo de esto, que es un número complejo, va a ser igual al cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria, todo su raíz. Y la fase va a ser la fase del numerador, que está en forma genérica, fase del numerador, menos la fase del denominador. Ustedes ven un arco tangente acá. ¿Por qué? Bueno, porque el denominador es un número complejo. Imagínense acá, voy a tratar de dibujar así imaginariamente con el mouse, el plano complejo, el eje real y el eje imaginario. Sobre el eje real tengo una componente que vale 1. Sobre el eje imaginario tengo una componente que vale omega RC. Entonces esto va a salir un vector así cruzado para allá. Ese ángulo que queda respecto del eje real va a ser el ángulo que estoy buscando. Y ese ángulo va a ser el arco tangente, o sea, opuesto sobre adyacente. Arco tangente de opuesto sobre adyacente, y opuesto sobre adyacente da omega RC. Y está negativo porque está en el denominador. Entonces, también puedo obtener la fase de esto. Entonces veo que tanto la amplitud o el módulo como la fase dependen de la frecuencia. Para determinados valores de frecuencia, esto va a atenuar o no. Acá, si analizo qué es lo que pasa con el módulo, veo que si aumenta omega, disminuye B sub O. ¿Por qué? Porque si yo aumento omega, el denominador se va a hacer más grande, entonces B sub O va a ser más chiquito, y esto me quiere decir que estoy en presencia de un filtro pasabajos. Ahora analizamos esto de la frecuencia de corte, que en el ejercicio con operaciones también yo lo mencioné medio rápido. Ya lo habíamos visto en electrónica básica, ahora lo volvemos a ver acá. ¿Por qué llamo omega de corte a 1 sobre RC? Bueno, hay distintas formas de verlo.
Yo les había comentado que RC, yo lo puedo ver acá o lo puedo ver acá, en la forma vectorial o en la forma de módulo. Si yo a RC lo llamo tau, porque tiene unidades de tiempo, 1 sobre tau va a ser frecuencia angular, 1 sobre tiempo de frecuencia angular, y 1 sobre tau es igual a RC. Si yo a eso lo llamo omega C, pues ya es una frecuencia fija, ¿no? Mientras yo no cambie R y no cambie C, esto va a ser una frecuencia fija en radianes sobre segundo. Y después reemplazo RC por lo que vale acá. RC vale 1 sobre omega C, ¿no? Si yo paso esto multiplicando, te lo paso dividiendo, RC vale 1 sobre omega C. Si yo reemplazo eso acá, me queda esto. Y exactamente, esto es exactamente lo mismo que acá, nada más que a RC lo llamé 1 sobre omega C. Bien, si yo tengo esto, omega C es un valor fijo. Porque si, como dije recién, si no cambio R y no cambio C, esto es fijo. Ahora, para omega, la variable independiente es omega acá, ¿no? Cuando omega vale omega C, que puede ser un caso, para todos los valores de omega hay uno, que cuando vale omega C, por lo tanto omega vale 1 sobre RC. En ese punto, yo si reemplazo omega por omega C, esto me da 1. Y todo el denominador me da 2. Raíz de 2, ¿no? Todo esto me da 2 y le saco la raíz y me queda raíz de 2. Y todo esto se transforma en esto. ¿Y qué me está diciendo acá? Que la entrada se atenúa 1 sobre raíz de 2 veces. Y si yo eso, bueno, esto lo puedo pasar por acá y veo que la transferencia es igual a 1 sobre raíz de 2. Si yo a esto le saco 20 veces el logaritmo, me queda menos 3 dB. ¿Por qué 20? Bueno, porque estoy hablando de una relación entre tensiones y por definición esto hay que hacerlo en 20 logaritmos. Bueno, acá veo que a la frecuencia omega C, que es 1 sobre RC, la transferencia cae 3 dB y eso por definición es la frecuencia de corte. Bueno, puedo hacer una gráfica. Si yo esto lo pongo en escala logarítmica, me queda esta gráfica, me queda algo así, y en este punto voy a ver que cae acá 3 dB. Acá sería 1 sobre raíz de 2 o 0,707 acá. Bien, y con la fase ocurre que para omega igual a omega de corte, la fase se corre menos 45 grados. Bien, esto también sirve para señales de entrada B sub I que no sean únicamente senoidales puras, puede ser cualquier tipo de señal. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cualquier tipo de señal, primero que si es periódica la puedo descomponer en una serie de Fourier, y si es aperiódica la puedo descomponer con una transformada de Fourier, y ambas son una sumatoria de componentes senoidales. Se nota mucho más en el caso de la serie de Fourier, mucho más simple de verlo, porque acá ya lo estoy viendo, una sumatoria de señales de tipo senoidales, con distintas fases puede ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esto es una sumatoria, el filtro va a modificar cada uno de estos componentes en módulo y en fase. Sería una extensión de este análisis para cada una de las componentes. Entonces, esto también funciona, el filtro funciona para señales de entrada de cualquier tipo. Yo inmediatamente pienso que la señal de entrada la puedo componer en una sumatoria de señales. Bueno, a cada una de ellos lo va a afectar en módulo y en fase de manera distinta. Estoy resumiendo un poco lo que es todo esto. Bien, entonces vamos a decir que el objetivo principal del diseño de filtros es encontrar un circuito que tenga una determinada transferencia para que atenúe determinadas componentes o modifique la amplitud y la fase, si quiero, de determinadas componentes. Bien, bueno, ya sabemos por todo lo que estudiamos hasta ahora que la transferencia de la mayoría de los circuitos yo lo puedo expresar como un cociente de polinomios. O sea, el filtro también lo puedo expresar como un cociente de polinomios porque el filtro es un circuito. Y para que sea realizable, o sea, para que yo pueda llevarlo a la realidad, el orden del denominador tiene que ser mayor o igual al orden del numerador.
el grado del denominador tiene que ser mayor que el grado del numerador. Y los coeficientes deben ser reales. Los coeficientes son estos que están acá, ¿no? Lo acompañan a la variable. Los polos y ceros deben ser reales o complejos conjugados. No pueden ser complejos solo, no puede haber un solo polo complejo, siempre tiene que tener su complejo conjugado, o bien pueden ser reales, estar sobre el eje real. Los polos deben estar ubicados en el semiplano izquierdo, de esto ya habíamos hablado algo. De los ceros, para los ceros no hay restricción. Y los polos sobre el eje J omega, puede haber polos sobre el eje J omega, pero deben ser simples. Y además deben ser complejos conjugados. Bien. Esto acá... Bueno, esto no es tan importante. Es más teoría, digamos. Básicamente acá lo que me está diciendo que yo la transferencia la puedo evaluar como la atenuación del filtro. Si la transferencia para alguna frecuencia es menor o igual a 1, entonces puedo hablar de atenuación. Y la atenuación de ese filtro va a ser 20 veces el logaritmo de 1 sobre la transferencia. Porque la atenuación me da números mayores que 0. Y si la transferencia me da un número menor que 0, la atenuación va a ser mayor que 0. Ya vamos a ver un poco más en detalle esto. Bien, tipos de filtros. Según la respuesta de amplitud puedo clasificar los filtros en pasabajos, pasaaltos, pasabanda, elimina banda. Esto creo que nunca lo mencioné, es un tipo de filtro que en lugar de dejar pasar una banda de frecuencias, elimina una banda de frecuencia y deja pasar el resto. Eso está bueno para si hay alguna distorsión o alguna interferencia fija en algún lugar del espectro. Yo pongo un filtro de elimina banda en ese lugar y saco esa interferencia. Bien, y después están los filtros que tienen una respuesta de fase con amplitud sin variación, o sea, no modifican la amplitud de lo que entra, sí modifican la fase, y se lo conoce como filtros pasa todo. Bien, vamos a estudiar los más comunes. Vamos a comenzar hablando de los filtros pasabajos. Recuerden que hace un ratito yo les dije que podíamos hablar de la atenuación de un filtro o bien la transferencia o la plantilla de amplitud. Son dos formas de ver lo mismo, pero hablando de la atenuación y hablando de lo que deja pasar. Por ejemplo, vamos a tomar un caso ideal, que obviamente esto no se puede construir, pero vamos a ver el diagrama de atenuación o la plantilla de atenuación de un filtro pasabajos ideal, donde ya cuando pongo un alfa acá estoy hablando de atenuación. Esto es la inversa de la transferencia, el módulo de la inversa de la transferencia. Puede estar en dB o puede estar en veces. Y digo que hasta una determinada frecuencia, que llamo omega de paso, la atenuación va a ser 0. No va a atenuar absolutamente nada, o sea, todo lo que está en baja frecuencia hasta una determinada frecuencia va a pasar a través del filtro. Y después de esa frecuencia, que también coincide con una frecuencia que se llama frecuencia de atenuación, esto está en radianes sobre segundo, pero lo puedo transformar a hertz. Bueno, a partir de ese punto la atenuación se hace infinita, o sea, no pasa absolutamente nada, todo se atenúa infinitamente. Eso sería un filtro pasabajos ideal, lo cual es imposible de construir. Esta zona se llama banda de paso, esta zona se le conoce como banda de atenuación. Si analizamos un filtro real, vamos a ver, por ejemplo, esta gráfica, donde en la banda de paso, primero, vamos a ver que omega de paso ya se separa de la omega de atenuación, no es inmediato el efecto de atenuación y de paso, hay una separación.
En principio veo eso. Y hasta la omega de paso hay una atenuación. Si este eje es atenuación, voy a ver que hay una atenuación máxima. Como mucho digo que se va a atenuar tantas veces o tanto de B la señal, porque yo idealmente no quiero que se atenúe nada, entonces tengo que dar una de máxima. Puedo decir, bueno, como mucho mi señal se va a atenuar tantas veces. Luego de esa zona hay una zona que se llama zona de transición o banda de transición, donde la transferencia, digamos, o el diagrama de atenuación pasa de un estado al otro, y una vez que ingresa en la banda de atenuación, la señal se va a comenzar a atenuar fuertemente, pero no va a tener una atenuación infinita, va a tener como mínimo una atenuación de tantas veces. Yo garantizo que como mínimo se va a atenuar tantas veces, o tantos dB. Entonces queda este tipo de gráfica, donde quedan delimitadas tres zonas: la banda de paso, la banda de transición y la banda de atenuación. A medida que esto se junta, a medida que omega de paso se hace, o omega de paso menos omega de atenuación tiende a cero, o que todos se hacen iguales, el filtro se hace más selectivo. Recuerden ese concepto de selectividad, ¿no? Cada vez que esto se acerca, el filtro se hace más selectivo, pero se hace más complicado después transformarlo en un circuito. Bien, la contraparte de esto, la otra cara de ver un filtro paso abajo con la plantilla de atenuación, es verlo a través de la plantilla de amplitud. Es decir, ver el módulo de la transferencia, cómo se comporta el módulo de la transferencia. Recuerden siempre que el módulo de la transferencia por la excitación va a ser igual a la respuesta. Entonces el módulo de transferencia también me dice mucho. Esto es la inversa del módulo de la transferencia, visto en veces o en dB. Y el módulo de transferencia también lo puedo ver en veces o en dB. Y voy a ver una gráfica similar a esta, pero imagino que acá hay una bisagra en este eje y esto cae para abajo, se gira para abajo y queda esto. O sea, el eje ese de la bisagra está acá. Entonces cuando esto lo giro para arriba me queda esto, y cuando esto lo giro para abajo me queda esto. Rápidamente lo puedo ver así. ¿Y qué significa esto? Que dentro de la banda de paso voy a tener que la señal va, digamos, la transferencia va a estar más cerca de un valor máximo. Fíjense que la transferencia acá está o está lejos de cero. Si yo tengo transferencia cero es atenuación máxima, atenuación infinita. Bueno, pero como en esta zona yo tengo como mucho un poquito de atenuación, acá voy a tener como mucho un poquito de caída en la transferencia, o un poquito de atenuación, ¿no? Acá está, esto coincide con esto, por eso entre este punto y este punto es alfa máximo, atenuación máxima. Yo lo veo en el gráfico de atenuación, o la plantilla de atenuación, lo voy a ver así, y en la plantilla de amplitud lo voy a ver así. Voy a ver que acá, en esta zona, en la banda de paso, se va a atenuar un poquito, como máximo se va a atenuar tantas veces. Después sigue la zona de transición, que es exactamente igual que esta, pero invertida, y ingresa a partir de omega A en la banda de atenuación, donde la señal se va a atenuar como mínimo todo esto. Se va a atenuar como mínimo todo esto. Algo va a pasar, no va a ser cero enseguida, algo va a pasar, pero como mínimo garantizo que se atenúe esto. Cuando hagamos ejercicio esto va a cerrar un poco más. Ahora conceptualmente tenemos que acostumbrarnos a ver esto así. Bien. Bueno, acá tenemos unas formulitas para entender un poco también qué es la atenuación máxima y la atenuación mínima. Atenuación máxima, 20 veces el logaritmo entre este numerito, que sería el mínimo de atenuación o el máximo de paso, sobre
esto acá, que va a ser lo máximo que va a caer, por eso va a ser la atenuación máxima en la banda de paso, pero visto en dB, una relación vista en dB. Y este es esto sobre este número, que va a ser lo mínimo que voy a querer que se atenúe. Voy a querer que se atenúe más de esto, ¿no? Bueno, esto es una forma de verlo. Y en filtros pasivos, como máximo voy a tener un paso acá de 1. En los filtros activos acá puede amplificar en la zona de paso, inclusive. Bien, vamos a seguir con filtros pasa altos. Bien, la plantilla de atenuación ideal de este filtro está acá, y que me dice que en la banda de paso la atenuación es máxima y en la banda de atenuación la atenuación es mínima. A ver, no, acá te estoy diciendo al revés. Si atenúa mucho es banda de atenuación, o sea, esta es la banda de atenuación y esta es la banda de paso, justamente porque es un filtro pasa altos. Las frecuencias bajas las atenúa infinitamente, en el caso de ser un filtro ideal, y las frecuencias altas no las atenúa nada. Me confundí porque estaba esto acá. Entonces, esta es la zona de atenuación, banda de atenuación, y esta es la banda de paso de un filtro pasa altos ideal, o high pass filter. Acá es low pass filter. Bueno, vamos a ver una plantilla de atenuación de un filtro pasa altos real. Bueno, donde en la banda de atenuación, o sea, las frecuencias bajas, la atenuación no es infinita, sino que puedo garantizar que como mínimo va a atenuar tantas veces o tantos dB. Después esto se separa, o sea, hay una zona de transición, y en la banda de paso voy a decir que como máximo esto se puede llegar a atenuar esta cantidad que está acá. Lo ideal sería que no se atenúe nada, que esto esté pegado acá abajo, pero bueno, como es un filtro real, voy a tener una pequeña atenuación en la banda de paso. Bien, si yo imagino que acá hay una bisagra y dejo caer esto, o sea, que se gire para fuera de la pantalla y que caiga verticalmente, me queda, considerando que la bisagra está acá, esto se va a transformar en esto. La zona de atenuación y la zona de paso no la muevo, y acá me queda este tipo de gráfico donde en la zona de atenuación yo veo que la transferencia es baja, está cerquita de 0 porque se atenúa mucho, o sea, como mínimo me atenúa esto. Yo quisiera que atenúe más, porque esa es la banda de atenuación. Banda de transición, y en la banda de paso hay una pequeña atenuación, o sea, como máximo quisiera que atenúe tantas veces como máximo, y bueno, ocurre que algo atenúa. Este rizado no es a propósito, sino que puede aparecer un rizado. Cuando veamos los tipos de filtros vamos a ver que por las características del filtro aparece un rizado en la banda de paso o en la banda de atenuación, pero si ese rizado está dentro de ciertos parámetros puede ser aceptable y no sería problema. Bueno, acá un comentario de los filtros pasa altos. Supuestamente el filtro pasa alto, la banda de paso, que es mayor, la frecuencia de paso que es mayor que la frecuencia de atenuación, luego de esta frecuencia el filtro no atenúa más absolutamente nada, pero eso es en la teoría, porque en la realidad lo que pasa es que esto va a tener forma de pasa altos, pero va a llegar a una frecuencia que esto va a empezar a atenuar mucho más, una frecuencia mucho más grande de la que más o menos estoy pensando usar el filtro. Va a haber una atenuación, eso porque los componentes ya dejan de ser lo que yo pienso que son, y a lo mejor un capacitor se va a comportar como un inductor y una bobina se va a comportar como un capacitor, y ahí la cosa cambia completamente. Eso son por los componentes parásitos de los componentes, y bueno, es inevitable que suceda eso. Bien, ahora vamos a pasar a ver la plantilla de un filtro pasabanda, la plantilla ideal.
la plantilla de atenuación, por eso que hay un alfa acá. ¿Y qué me dice? Que en esta zona, que son las bandas de atenuación, la atenuación es infinita. Y hay una banda donde no se atenúa nada. Fíjese, la atenuación es 0. Y acá la atenuación, esto sigue, es infinito. Bueno, acá comienza la banda de paso y arranca otra vez la banda de atenuación. Esto es un filtro ideal, pasa banda. Esta banda de acá del medio pasa sin atenuación. Un filtro real sería esto, donde en la banda de atenuación hay una atenuación mínima. Atenuación mínima. En la banda de paso hay una atenuación máxima. Como máximo atenúa esto. Yo quisiera que no atenúe nada, pero como máximo atenúa esto. Aparecen dos zonas de transición o dos bandas de transición. Y de este lado también atenúa como mínimo esta cantidad. Yo quisiera que esto vaya más para arriba, pero bueno, como mínimo esto. Y no tiene que ser necesariamente igual a esto, pueden ser distintos. El filtro, los falsa banda tienen dos bandas de atenuación y una banda de paso. Ahora, si yo imagino también una bisagra acá, y esto lo hago girar, saliendo de la pantalla, pivoteando acá en esta bisagra, y que caiga verticalmente, me queda esto, que es la plantilla de amplitud, o el módulo de la transferencia. Voy a ver que siempre para ubicarme digo, bueno, a ver qué pasa acá en esta zona. Estas frecuencias no se mueven, se mantienen acá. A lo mejor lo entiendo mejor con la plantilla de atenuación que con la plantilla de amplitud, pero debería conocer las dos. Y bueno, en la banda de atenuación tiene una atenuación mínima. Yo quisiera que atenúe todo hasta 0, que no pase nada, pero como mínimo algo va a pasar. Zonas de transición y banda de paso donde hay una atenuación como máximo, me atenúa esto. Yo quisiera que no atenúe nada, ¿no? Pero como máximo tengo esto. Y acá exactamente lo mismo que de este lado. Las dos bandas de transición, creo que lo dije. Y esto siempre es el dominio de la frecuencia. Esta es la plantilla entonces de amplitud real de un filtro pasabanda. Bueno, por último, el filtro elimina banda o rechaza banda. Esto es Band Pass Filter, y esto es de la R de rejection, de rechazo. Bien, entonces la atenuación, plantilla de atenuación ideal de este filtro va a ser esta. Va a tener una banda de paso, una banda de atenuación y una banda de paso. ¿Qué quiere decir? Va a haber una zona donde va a atenuar un montón, infinito, en el caso del que sea ideal, y otras dos bandas donde no atenúa nada. Bueno, quiere decir que esto es lo contrario que esto. Va a haber una banda que la va a tratar de eliminar completamente de frecuencias. Bueno, si yo veo un caso real, va a ser esto, donde en la banda de paso va a haber un poquito de atenuación como máximo, va a haber tal atenuación en la banda de paso. No tienen por qué ser iguales en las dos bandas de paso. Las dos zonas de transición y la zona de paso de atenuación. Como mínimo, en esta zona atenúa una determinada cantidad. Yo quisiera que atenúe infinito, pero es un filtro real. Entonces en esta zona como mínimo va a atenuar alfa veces o alfa de b. Depende yo como vea este eje. Otra vez, como hicimos con todos los filtros, imagino acá una bisagra, dejo girar esto saliendo de la pantalla, que caiga sobre esta línea imaginaria acá que pivotea, y me queda el diagrama de amplitud o el módulo de la transferencia. En el caso de ser filtro pasivo, este valor es 1. ¿Qué quiere decir? Que en esta zona las frecuencias van a tener transferencia cercana a 1, o sea, apenas se van a atenuar, por ejemplo, no sé, 3 dB. O sea, como máximo se va a atenuar un poquito. La zona de transición, zona de atenuación, porque todo un filtro elimina banda, transición de vuelta y banda de paso. Otra vez, tiene dos bandas de paso, una banda de atenuación. Bien, esto entonces conceptualmente y para definir algunos conceptos es lo que tenemos de filtros
los 4 tipos de filtros. También hay otro apunte, esto busquen en la carpeta. Y bueno, ahora más vamos a empezar a ver directamente los tipos de filtros que vamos a estudiar, que son dos, son Butterworth y Shavier. Eso lo vamos a hacer en los próximos videos.